24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. Fausto Murillo seguirá de forma temporal al frente del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana deberá tramitar la selección del nuevo presidente del organismo. Esa fue la decisión de la Corte Constitucional, zanjando la disputa que existe con la Corte Nacional de Justicia. Según el documento de 42 páginas difundido a la tarde de este lunes, la decisión del Pleno de la Corte Constitucional fue unánime y se acepta parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román Márquez. Fausto Murillo seguirá siendo presidente temporal del Consejo de la Judicatura. No obstante, se ha declarado la vulneración al derecho a la seguridad jurídica de Román. En estas condiciones, la Corte Constitucional dispone que el vocal Murillo, quien actualmente está presidiendo temporalmente el Consejo de la Judicatura, solicita al Consejo de Participación Ciudadana recibir la notificación de la presente sentencia y activar el mecanismo de selección respecto del delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura para presidirlo. La resolución otorga 5 días al Consejo de Participación Ciudadana para que solicite al presidente de la Corte, Iván Saquicela, la terna para la designación de su delegado, quien en adelante presidirá el Consejo de la Judicatura por lo que resta del periodo. La misma resolución de la Corte Constitucional ha dispuesto al Consejo de Participación Ciudadana que proceda de manera célere con la selección y designación del vocal principal de esta terna de la Corte Nacional de Justicia. Álvaro Román Márquez mantiene su calidad de vocal suplente, no obstante recibirá del Consejo de la Judicatura disculpas públicas según esta sentencia y el pago de $5,000 como reparación. Fausto Yepes, 24 horas. Y Juan Zapata fue posesionado hoy como nuevo ministro del Interior tras la salida de Patricio Carrillo. Allí anunció que empezará una reestructuración de la Policía Nacional. Esa confianza será devuelta con trabajo. Así, Juan Zapata agradeció al presidente Guillermo Lasso por su designación como nuevo ministro del Interior, designación que se da en medio de una severa crisis institucional tras el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía. El caso hizo que las autoridades planteen la necesidad de trabajar en una reestructuración de la Policía Nacional. Estimado Juan, tenemos al frente varios desafíos, entre ellos dar fuerza a la policía comunitaria para que trabaje cercanamente a los ciudadanos. Debemos hacer cambios en el sistema de formación policial. Cumpliremos fielmente las disposiciones dadas por usted, sobre todo en empezar hoy esta nueva reestructuración de la Policía Nacional. Pero para Zapata no se puede hablar de una reestructuración total, pues hoy más que nunca se requiere una policía sólida, dijo. Porque la lucha frontal contra la delincuencia y las nuevas amenazas que tiene el Ecuador es un tema que en este momento 52,000 policías lo están haciendo. Y por ello el presidente ratificó su apoyo a la institución, pero señaló que no permitirán que los malos elementos continúen en las filas policiales. Allí detalló que desde 2021 hasta la fecha han sido separados 241 gendarmes. Seré muy exigente para que su accionar sea transparente y en el marco de la ley. Y con respecto al caso de María Belén Bernal, el nuevo ministro hizo un primer llamado al mando policial. El país requiere justicia y requiere respuestas. Y no puede haber justicia si es que no cumplimos, mi querido alto mando institucional, con la misión dada de capturar al principal sospechoso. El presidente Lasso ya dio plazo de una semana al comandante general de la policía para encontrar a Germán Cáceres. Y el tiempo ya empezó a correr. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso, acompañado de varios ministros, recorrió la Escuela Superior de Policía y allí anunció que se demolerá el edificio donde ocurrió el femicidio de María Belén Bernal. Dijo que en su lugar se construirán habitaciones con enfoque de género. Acompañado del nuevo ministro del Interior y de otros secretarios de Estado, el presidente Guillermo Lasso llegó a la Escuela Superior de Policía para realizar un cierre simbólico del edificio en donde se cometió el femicidio de María Belén Bernal. Tras un recorrido por el área de dormitorios de los oficiales, anunció que ese edificio será demolido apenas terminen las pericias judiciales.
y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial, y este concepto es inspirado en el respeto a la mujer. Durante su visita, además, aprovechó para, según sus propias palabras, dar una pequeña palmada en la espalda a todos los jóvenes cadetes que están en formación. Los hechos sucedidos recientemente debemos comprenderlos como una excepción que no marca la regla de nuestros policías. Es una excepción que debe de ser castigada. Por eso dijo que se están haciendo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de Germán Cáceres. No vamos a descansar hasta ubicar a Germán Cáceres, esté donde esté en el planeta. De su lado, el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, mantuvo una reunión con el alto mando policial para determinar cómo avanza la línea de investigación en el caso Bernal y mencionó que serán implacables en cuanto a las sanciones administrativas. Tiene que también tener una veeduría y una vigilancia ciudadana. Nosotros estamos aquí para fortalecer la integridad de que existe un proceso en donde no exista impunidad. Tiene que caer también el mayor peso de la normativa interna. Mientras tanto, la cúpula policial trabaja bajo presión y en medio de un tenso ambiente. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y llegó al país desde Colombia la comisión de expertos que, según lo anunció la Fiscalía, acompañará la investigación que llevan adelante por el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía. Su agenda en Ecuador inicia con una reunión con la fiscal general del Estado y su trabajo en campo arrancará mañana y tendrá el carácter de reservado. El equipo de especialistas está conformado por un fiscal, un técnico criminalístico y un investigador civil. La madre de María Belén, Elizabeth Otavalo, pidió reunirse con esta comisión. El proceso en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se anuló este lunes, luego de que la jueza de la Tacunga, Paola Bedón, determinara que hubo violación al procedimiento. 3 meses después de que se formuló cargos en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, la jueza de la Tacunga, Paola Bedón, declaró nulo todo lo actuado en el proceso. Con ello, las medidas cautelares como presentación periódica y prohibición de salida del país que pesaban sobre este dirigente indígena quedaron sin efecto. Hemos colaborado con la justicia y creemos importante, no se puede seguir dando presiones políticas para que la justicia construya hechos que no existen. La jueza acogió el pedido de nulidad de la defensa y coincidió en que no se podía determinar la flagrancia, pues a pesar de que Issa se lo detuvo en la madrugada del 14 de junio en Pastocalle, Cotopaxi, esto un día después que inició el paro nacional, el seguimiento por parte de la policía se dio entre el 6 y el 9 de junio. Inclusive ha manifestado de que ella se le sometió a un error, porque en la calificación de flagrancia ya no tenía información que debió haber sido suministrada a través de la policía y la fiscalía al momento de la aprehensión. De acuerdo a la defensa, en su resolución la jueza estableció que se investigue la actuación tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional, pues sin calificar la flagrancia se habría cometido una detención ilegal, arbitraria e ilegítima. Es decir, que no solamente debería establecerse a un nivel de fiscalía o de policía, sino también a una situación de carácter político, que es lo más grave que acaba de decidirse en este momento. No puede ser la Policía Nacional los instrumentos donde presionan, en este caso, dentro de la justicia. Por ello, al menos nosotros creemos esa independencia de justicia. A más de este proceso, existen 14 indagaciones previas abiertas en contra del dirigente de la CONAIE, relacionadas con los 18 días de paro de junio de 2022, causas en Cotopaxi y Pichincha que investigan delitos como rebelión. Daniela Valencia, 24 horas. Roberto y William Isaías, exdirectivos de Finanbanco, desistieron de demandar al Estado ecuatoriano por $2.000 millones. Según su defensa, la decisión se toma luego que la Corte Provincial del Guayas ratificara la sentencia de un juez que ordenó la devolución de los bienes que les fueron incautados en 2008. El desistimiento de los exbanqueros fue enviado al gerente general de Banco Central, en tanto que la Procuraduría presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para impedir que la devolución se concrete.
En Colombia se registró una multitudinaria marcha en contra de las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro. Esta se trata de la primera manifestación en contra del mandatario que asumió el cargo hace menos de 2 meses. Mientras el presidente Gustavo Petro cumplía agenda en la frontera con Colombia, Bogotá, Barranquilla, Medellín y otras ciudades de Colombia fueron escenario de la denominada Gran Marcha Nacional. Vestidos con camisetas blancas y portando banderas tricolor, empresarios, políticos y estudiantes marcharon en contra de las reformas de Gustavo Petro. Hoy tenemos un ministro de Defensa que quiere acabar todo el esquema de manejo de las fuerzas militares y de policía. Una ministra de Salud que quiere acabar todo el buen funcionamiento del sistema de salud, que hay que mejorar, sí, pero no acabarlo. Una ministra de Minas que quiere acabar con todo el sistema de minas y de petróleo y de combustibles en el país. Asimismo, algunos ciudadanos están en contra del aumento de los precios de los combustibles y contra los impuestos a los plásticos de un solo uso. Aquí se le está mostrando al gobierno Petro que sus reformas no son populares, no son aceptables para una gran mayoría de los colombianos. En Medellín la marcha superó los 3 kilómetros y se demoró cerca de 3 horas. Vamos a empezar a caminar por Colombia, contra Petro, contra su gobierno que beneficia a los bandidos, por la democracia, por la libertad, por la propiedad privada. Pese a este escenario, Gustavo Petro ha defendido que su reforma tributaria solo aumentaría impuestos a los más ricos y ha justificado otras medidas de corte económico para tapar un hueco fiscal. Esta se trata de la primera protesta contra Gustavo Petro en menos de 2 meses de llegar a la presidencia. Michelle Villasís, 24 horas. Transmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1. RTP Radio, 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Forever Music, 92.5 FM, Guayas y Santa Elena. Seguimos, amigos, y les contamos: 4 fallecidos y 2 personas desaparecidas es el resultado del naufragio de una embarcación en Galápagos la noche de este domingo. 2 de los fallecidos son ciudadanos extranjeros. No te preocupes por las maletas, la vida es más importante, carajo. Son los minutos antes del naufragio. Uno de los miembros de la tripulación con un balde saca el agua que seguía entrando a la nave, mientras que de fondo los pasajeros asustados por su seguridad. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la noche a la altura de Tortuga Bay cuando la embarcación se quedó sin combustible. 4 horas antes, la lancha de cabotaje Angie había salido desde Puerto Villamil en la isla Isabela y debía llegar a Puerto Ayora en Santa Cruz. Esto aquí se debe de exigir que las embarcaciones cumplan con el número de pasajeros, llevar el número de pasajeros permitido y también cumplan con los protocolos. Cuando no está navegando, no corta la ola y la ola le empieza a bañar a una embarcación, le empieza a bañar. Lo van llenando poco a poco y podría llegar justamente al hundimiento como sucedió. 33 personas fueron rescatadas, 31 eran pasajeros y 2 miembros de la tripulación. 4 personas fallecieron, 3 de ellas eran turistas nacionales y un extranjero israelí. Las autoridades confirman que el capitán de la embarcación, que actualmente está desaparecido pese a que él y su ayudante fueron rescatados después del naufragio, permitió el ingreso de otras personas más tras el zarpe. Ellos no son prófugos porque no han estado detenidos, pero les estamos pidiendo que se presenten y ahora los vamos a obligar a que lo hagan con la Fiscalía y la Policía del área. Se confirmó también que la embarcación no tenía los chalecos salvavidas suficientes para todos los pasajeros, pese a que la lancha contaba con todos los permisos de zarpe en regla. Como no le podemos pasar una revista de este nivel a cada embarcación cada día, por eso se le hace una vez al año a cada embarcación. Joana Ramos, 24 horas. Está habilitada la página web del Consejo Nacional Electoral para que, además de consultar su lugar de votación, pueda conocer si pertenece o no a una organización política, para lo cual puede obtener el certificado de apoliticismo de forma virtual.
Esta es la actualizada página web del Consejo Nacional Electoral que este lunes fue presentada oficialmente. En este portal web usted podrá realizar varias consultas. Una de ellas es si pertenece o no a un movimiento político, para lo cual debe ingresar a la página, hacer clic en certificado de apoliticismo. Allí aparecerá un casillero para que usted cree una cuenta y luego de eso ya podrá obtener el certificado de forma virtual. Y esta persona, que puede ser el caso que diga, no, yo no me afilié a un partido político o quiero desafiliarme, ese trámite lo tiene que hacer de forma presencial, llenando un formulario, en virtud de que es una información delicada y que constitucionalmente no se lo puede entregar sin las debidas seguridades y tiene que ser de forma personal. En un futuro esperan que esta desafiliación también se pueda realizar de forma virtual. Además, en esta página podrá consultar el lugar de votación para las siguientes elecciones de febrero de 2023. Además, hay otros servicios. Un simulador virtual para la integración de listas con porcentajes de mujeres y jóvenes que se debe cumplir. Y también podrá encontrar información sobre los avances de las elecciones, como las candidaturas que ya estén en firme. El portal web le costó al CNE $50.000. USAID, AIFES han colaborado en la entrega de servidores, en el desarrollo de la página web con el trabajo de los funcionarios. La promesa entonces es mantener actualizada la información, más aún en época electoral. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y las mujeres otra vez son minoría en la lista de candidatas aspirantes a la alcaldía de las principales ciudades del país. En comparación con las elecciones de 2019 en Quito, la cantidad de postulantes mujeres subió de 3 a 5, mientras en Guayaquil y Cuenca el número se mantiene. La tendencia previo a las elecciones seccionales de 2023 se repite. En la lista de aspirantes a la alcaldía de al menos 7 de las principales ciudades del país, tal y como ocurrió en los comicios de 2019, hay pocas mujeres. Un fenómeno que lastimosamente ya nos sorprende y que, según Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, se debe a lo difícil que aún resulta para las mujeres abrirse un espacio en la política, especialmente por el nivel de violencia que se percibe en espacios como las redes. Vemos epítetos como, por ejemplo, eres vieja ¿y para qué estás concursando? Estás tan fea que ni siquiera tu marido te va a querer. Esto sumado a la preferencia que, a decir de Hidalgo, aún tienen los partidos y movimientos políticos por colocar a hombres en las candidaturas más relevantes. Dice que para cumplir con lo que la normativa establece, que es que el 30% de las listas estén encabezadas por mujeres, lo que hacen es ubicarlas en candidaturas de ciudades más pequeñas. Queda en evidencia que los partidos y políticos tienen una debilidad cuanto a la infraestructura o a su estructura interna, y no existen programas formales, por decirlo de alguna manera, de inclusión de mujeres. En Quito, por ejemplo, el número de mujeres subió de 3 a 5 este año. Por la alcaldía de la capital de los ecuatorianos, en competencia están 12 candidatos. En Guayaquil, en cambio, no se incrementó el número de mujeres candidatas. Entre los 11 postulantes que hay, 2 son mujeres. En Cuenca pasa igual. De 10 aspirantes, solo 1 es mujer. Puerto Viejo, por su parte, tendrá 14 candidatos para la alcaldía y solo 2 serán mujeres. En Manta, entre 9 candidatos, habrá 4 mujeres. En Ambato, en esta ocasión, habrá 3 mujeres entre los 10 candidatos. Y en Machala, 3 mujeres estarán en la papeleta, que estará conformada por 14 candidatos. Y lo peor es que hay sondeos recientes que evidencian que solo el 8% de la población considera relevante el que un aspirante a un cargo de elección popular sea mujer. La mayor exigencia de los votantes, según un estudio elaborado por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, es que indistintamente del sexo, todo aspirante sea profesional. Lo mencionaron cerca del 50% de los encuestados. Luisa María Heredia, 24 horas. En las primeras 3 semanas del proceso de regularización de venezolanos que viven en nuestro país, superó las expectativas. Se han registrado se han generado 100.000 registros y se espera completar 500.000 en los siguientes 3 años. Según la Cancillería, no existe una reducción de ingreso de venezolanos. El fenómeno migratorio sigue al alza, según el canciller Juan Carlos Holguín. En medio del proceso de regularización de ciudadanos venezolanos que muestra importantes avances, el último mes no solo habrían ingresado más venezolanos, también llegan migrantes desde Colombia. Un tema que también nos preocupa es que ha habido un aumento del pedido de refugio de ciudadanos colombianos en la frontera con el Ecuador, especialmente
en los meses de julio y agosto. Para Eduardo Febres Cordero, especialista en migración de venezolanos en Ecuador, esta versión del canciller no se compadece con la realidad. De hecho, los venezolanos, dice, se están yendo por falta de condiciones y regresan a Venezuela atraídos por una falsa bonanza publicitada por el gobierno de Nicolás Maduro. Se está dando ahora un éxodo de retorno de ciudadanos venezolanos. Lamentablemente, Venezuela se ha convertido en una gran lavadora de dinero que los corruptos se han robado durante años y que lo han puesto a circular. Y esto es lo que de alguna manera ha generado esa sensación de bonanza en el país, una sensación que es totalmente irreal. Y si bien el gobierno ecuatoriano se ha propuesto regularizar a más de 324,000 venezolanos que residen en nuestro país, el proceso, dice también el canciller, avanza con rapidez. Identificado como una de las políticas públicas más exitosas, hemos llegado ya a 100,000 registros. Un número que también deberá ser sometido a verificación. La experiencia de los venezolanos con el sistema de regularización ha sido un dolor de cabeza al punto de tener que generar 2 y hasta 3 veces un mismo registro. En estas 3 semanas la plataforma ha generado muchas fallas desde el punto de vista técnico, lo que ha causado de que cientos, miles de ciudadanos venezolanos hagan un subregistro. No obstante, este plan para incorporar a los venezolanos a la actividad económica en Ecuador requerirá el apoyo de otros países. Estados Unidos acaba de anunciar el viernes pasado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas un gran fondo para ayudar a los países que tienen migración, este tipo de fenómenos migratorios, y Ecuador será uno de los destinatarios de esos fondos. Ecuador está entre los países con mayor recepción de migrantes en la región. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y tras 7 años de cierre parcial y 3 de cierres totales, hoy fueron reabiertas las fronteras terrestres y aéreas entre Colombia y Venezuela. Esto tras un acuerdo entre el gobierno de Gustavo Petro y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Un camión de la empresa de transportes Cóndor fue el primero en atravesar el paso fronterizo, mientras un vuelo de la pequeña aerolínea venezolana Trupial reinauguró la ruta Caracas-Bogotá. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no estuvo presente en la reapertura. En tu Xiaomi favorito está con el... Transmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena. Seguimos, amigos, y les contamos: 4 fallecidos y 2 personas desaparecidas es el resultado del naufragio de una embarcación en Galápagos la noche de este domingo. 2 de los fallecidos son ciudadanos extranjeros. No te preocupes por las maletas, la vida es más importante, carajo. Son los minutos antes del naufragio. Uno de los miembros de la tripulación con un balde saca el agua que seguía entrando a la nave, mientras que de fondo los pasajeros asustados por su seguridad. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la noche a la altura de Tortuga Bay cuando la embarcación se quedó sin combustible. 4 horas antes, la lancha de cabotaje Angie había salido desde Puerto Villamil en la isla Isabela y debía llegar a Puerto Ayora en Santa Cruz. Esto aquí se debe de exigir que las embarcaciones cumplan con el número de pasajeros, llevar el número de pasajeros permitido y también cumplan con los protocolos. Cuando no está navegando, no corta la ola y la ola le empieza a bañar a una embarcación, le empieza a bañar. Lo van llenando poco a poco y podría llegar justamente al hundimiento como sucedió. 33 personas fueron rescatadas, 31 eran pasajeros y 2 miembros de la tripulación. 4 personas fallecieron, 3 de ellas eran turistas nacionales y un extranjero israelí. Las autoridades confirman que el capitán de la embarcación, que actualmente está desaparecido pese a que él y su ayudante fueron rescatados después del naufragio, permitió el ingreso de otras personas más tras el zarpe. Ellos no son prófugos porque no han estado detenidos, pero les estamos pidiendo que se presenten y ahora los vamos a obligar a que lo hagan con la Fiscalía y la Policía del área.
Se confirmó también que la embarcación no tenía los chalecos salvavidas suficientes para todos los pasajeros, pese a que la lancha contaba con todos los permisos de zarpe en regla. Como no le podemos pasar una revista de este nivel a cada embarcación, cada día, por eso se le hace una vez al año a cada embarcación. Joana Ramos, 24 horas. Está habilitada la página web del Consejo Nacional Electoral para que, además de consultar su lugar de votación, pueda conocer si pertenece o no a una organización política, para lo cual puede obtener el certificado de apoliticismo de forma virtual. Esta es la actualizada página web del Consejo Nacional Electoral, que este lunes fue presentada oficialmente. En este portal web usted podrá realizar varias consultas. Una de ellas es si pertenece o no a un movimiento político, para lo cual debe ingresar a la página, hacer clic en certificado de apoliticismo. Allí aparecerá un casillero para que usted cree una cuenta y luego de eso ya podrá obtener el certificado de forma virtual. Y esta persona, que puede ser el caso que diga, no, yo no me afilié a un partido político o quiero desafiliarme, ese trámite lo tiene que hacer de forma presencial, llenando un formulario, en virtud de que es una información delicada y que constitucionalmente no se lo puede entregar sin las debidas seguridades y tiene que ser de forma personal. En un futuro esperan que esta desafiliación también se pueda realizar de forma virtual. Además, en esta página podrá consultar el lugar de votación para las siguientes elecciones de febrero de 2023. Además, hay otros servicios. Un simulador virtual para la integración de listas con porcentajes de mujeres y jóvenes que se debe cumplir. Y también podrá encontrar información sobre los avances de las elecciones, como las candidaturas que ya estén en firme. El portal web le costó al CNE $50.000. USAID, AIFES han colaborado en la entrega de servidores, en el desarrollo de la página web con el trabajo de los funcionarios. La promesa entonces es mantener actualizada la información, más aún en época electoral. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y las mujeres otra vez son minoría en la lista de candidatas aspirantes a la alcaldía de las principales ciudades del país. En comparación con las elecciones de 2019 en Quito, la cantidad de postulantes mujeres subió de 3 a 5, mientras en Guayaquil y Cuenca el número se mantiene. La tendencia previo a las elecciones seccionales de 2023 se repite, que la lista de aspirantes a la alcaldía de al menos 7 de las principales ciudades del país, tal y como ocurrió en los comicios de 2019, hay pocas mujeres. Un fenómeno que lastimosamente ya nos sorprende y que, según Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, se debe a lo difícil que aún resulta para las mujeres abrirse un espacio en la política, especialmente por el nivel de violencia que se percibe en espacios como las redes. Vemos epítetos como, por ejemplo, eres vieja y para qué estás concursando. Estás tan fea que ni siquiera tu marido te va a querer. Esto sumado a la preferencia que, a decir de Hidalgo, aún tienen los partidos y movimientos políticos por colocar a hombres en las candidaturas más relevantes. Dice que para cumplir con lo que la normativa establece, que es que el 30% de las listas estén encabezadas por mujeres, lo que hacen es ubicarlas en candidaturas de ciudades más pequeñas. Queda en evidencia que los partidos y políticos tienen una debilidad cuanto a la infraestructura o a su estructura interna, y no existen programas formales, por decirlo de alguna manera, de inclusión de mujeres. En Quito, por ejemplo, el número de mujeres subió de 3 a 5 este año. Por la alcaldía de la capital de los ecuatorianos, en competencia están 12 candidatos. En Guayaquil, en cambio, no se incrementó el número de mujeres candidatas. Entre los 11 postulantes que hay, 2 son mujeres. En Cuenca pasa igual. De 10 aspirantes, solo 1 es mujer. Portoviejo, por su parte, tendrá 14 candidatos para la alcaldía y solo 2 serán mujeres. En Manta, entre 9 candidatos, habrá 4 mujeres. En Ambato, en esta ocasión, habrá 3 mujeres entre los 10 candidatos. Y en Machala, 3 mujeres estarán en la papeleta, que estará conformada por 14 candidatos. Y lo peor es que hay sondeos recientes que evidencian que solo el 8% de la población considera relevante el que un aspirante a un cargo de elección popular sea mujer. La mayor exigencia de los votantes, según un estudio elaborado por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, es que indistintamente del sexo, todo aspirante sea profesional. Lo mencionaron cerca del 50% de los encuestados. Luisa María Heredia, 24 horas. En las primeras 3 semanas del proceso de regularización de venezolanos que viven en nuestro país superó las expectativas. Se han generado 100.000 registros y se espera completar 500.000 en los siguientes 3 años, según la Cancillería. No existe una reducción de ingreso de venezolanos.
El fenómeno migratorio sigue al alza según el canciller Juan Carlos Holguín. En medio del proceso de regularización de ciudadanos venezolanos que muestra importantes avances, el último mes no solo habrían ingresado más venezolanos, también llegan migrantes desde Colombia. Un tema que también nos preocupa es que ha habido un aumento del pedido de refugio de ciudadanos colombianos en la frontera con el Ecuador, especialmente en los meses de julio y agosto. Para Eduardo Febres Cordero, especialista en migración de venezolanos en Ecuador, esta versión del canciller no se compadece con la realidad. De hecho, los venezolanos, dice, se están yendo por falta de condiciones y regresan a Venezuela atraídos por una falsa bonanza publicitada por el gobierno de Nicolás Maduro. Se está dando ahora un éxodo de retorno de ciudadanos venezolanos. Lamentablemente, Venezuela se ha convertido en una gran lavadora de dinero que los corruptos se han robado durante años y que lo han puesto a circular. Y esto es lo que de alguna manera ha generado esa sensación de bonanza en el país, una sensación que es totalmente irreal. Y si bien el gobierno ecuatoriano se ha propuesto regularizar a más de 324,000 venezolanos que residen en nuestro país, el proceso, dice también el canciller, avanza con rapidez. Identificado como una de las políticas públicas más exitosas, hemos llegado ya a 100,000 registros. Un número que también deberá ser sometido a verificación. La experiencia de los venezolanos con el sistema de regularización ha sido un dolor de cabeza al punto de tener que generar 2 y hasta 3 veces un mismo registro. En estas 3 semanas la plataforma ha generado muchas fallas desde el punto de vista técnico, lo que ha causado de que cientos, miles de ciudadanos venezolanos hagan un subregistro. No obstante, este plan para incorporar a los venezolanos a la actividad económica en Ecuador requerirá el apoyo de otros países. Estados Unidos acaba de anunciar el viernes pasado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas un gran fondo para ayudar a los países que tienen migración, este tipo de fenómenos migratorios, y Ecuador será uno de los destinatarios de esos fondos. Ecuador está entre los países con mayor recepción de migrantes en la región. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y tras 7 años de cierre parcial y 3 de cierres totales, hoy fueron reabiertas las fronteras terrestres y aéreas entre Colombia y Venezuela. Esto tras un acuerdo entre el gobierno de Gustavo Petro y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Un camión de la empresa de transportes Cóndor fue el primero en atravesar el paso fronterizo, mientras un vuelo de la pequeña aerolínea venezolana Trupial reinauguró la ruta Caracas-Bogotá. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no estuvo presente en la reapertura. En corto, Marc Anthony celebró junto a Machala la elección de la reina mundial del banano. Por cierto, la corona se quedó en Ecuador. Movistar with Xiaomi. Estrena tu Xiaomi favorito hasta con el 20% de descuento. Vuelven los Movistar Weeks con Xiaomi. Estrena tu Xiaomi favorito hasta con el... Seguimos, amigos. Se espera un incremento de al menos 200 vuelos en el aeropuerto de Guayaquil por la final de la Copa Libertadores. Por ello se habilitarán 176 puntos más de parqueos de aeronaves en 4 aeropuertos del país. Luis Alfredo Zúñiga informa. Las novedades y preparativos a propósito de la final de la Copa Libertadores a jugarse el próximo 29 de octubre en Guayaquil continúan. La Dirección General de Aviación Civil tiene ya listo el plan de flujo de tránsito aéreo frente al incremento de vuelos que llegarán a la ciudad precisamente por este evento deportivo. Se espera un incremento de 200 aeronaves en vuelos charter y privados a la operación regular del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para la final de la Copa Libertadores. Por ello, se habilitarán un total de 176 puntos de parqueo de aeronaves adicionales en los aeropuertos de Manta, Salinas, Latacunga y Quito. También se dispondrán de las plataformas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Guayaquil. Aviación Civil dividió el plan en 2 fases. En la primera, que contempla la llegada de vuelos internacionales, se estableció que el aterrizaje de aeronaves se realizará cada 5 minutos, con una distancia de 15 millas entre cada una. Mientras que la segunda fase, luego de jugarse la final, en los aeropuertos nacionales que sirvieron como
puntos de parqueo, se aplicará el programa Ground Delay Program, que consiste en la asignación de horarios de llegada al aeropuerto de Guayaquil para recoger a los pasajeros e iniciar su vuelo internacional. La aplicación de este plan comenzará 3 días antes de la final, es decir, el 26 de octubre, y terminará un día después del evento deportivo, es decir, el 30 de octubre. Los hospitales a cargo del IES actualmente cuentan con un abastecimiento de medicinas del 60%. El director general de la entidad asegura que la crisis que atraviesa tiene su origen en errores que cometieron los gobiernos anteriores y que ahora se intenta subsanar con una reforma a la Ley de Seguridad Social. Por supuesto, Francisco Salgado, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La crisis que actualmente atraviesa la entidad tiene su origen en 3C. Tengo un diagnóstico, pero rapidísimo, las 3 Cs, las pandemias, correísmo, COVID, corrupción. Salgado culpa al correísmo de haber metido la mano en el bolsillo de los jubilados al retirar el aporte del gobierno para cubrir el 40% de las pensiones. Y recuerda que producto del COVID muchas empresas quebraron y desafiliaron a sus empleados, lo que significó menos pensionistas frente a la misma cantidad de jubilados. Por último, menciona la corrupción, un mal ante el cual asegura que durante este gobierno ha habido una eficaz intervención. Lo que vinimos nosotros a hacer es acortar esos focos que sospechamos que ha habido corrupción, de tal manera de reemplazarlos con un programa tecnológico y evitando la manipulación de estos seres que decidían a quién pagar, cuándo pagar y cuánto pagar, hablando de los prestadores externos. En cuanto a la falta de medicinas en los hospitales y centros de salud que están a cargo del Seguro Social, el director general alega que no se financió el crecimiento de usuarios. Por tanto, la medicina no alcanza para cubrir la demanda. Usted recordará que, de acuerdo a la ley de 2001, vigente hasta ahora con ciertas reformas, era el afiliado, o esposa o esposo, y los hijos hasta 6 años. Vino el populismo irresponsable y amplió esa base de afiliados y sin financiamiento. Sin embargo, Salgado detalló que recibió la administración con el 45% de abastecimiento de medicinas en los hospitales, que ahora está en algo más del 60%. 75% estaremos a finales de octubre para finalmente terminar en diciembre con el 90%. El primer trimestre del próximo año tendremos el 100%. Para lograr este cometido, acotó Salgado, directivos y personal administrativo del IES trabaja con el CERCOP para ir desenredando la mala planificación y mala ejecución de presupuestos que se ha venido registrando. Mientras, en una mesa técnica se estudian las reformas que en 75 días más se deberán presentar para la Ley de la Seguridad Social en pro de los más de 20 millones de ciudadanos que anualmente atiende la entidad. Luisa María Heredia, 24 horas.